¿Qué es la modernización ecológica y cómo podemos encontrar sus discursos en el ámbito de las políticas públicas? Charlamos con Pablo Conchamerlo sobre la Estación Experimental Quimilí del INTA, radicada en Santiago del Estero, y los usos y apropiaciones del discurso ecomodernizador entre los años 2011 y 2022. Compro modelo de desarrollo para Santiago del Estero. Compro modelo de progreso. Busco patrón hacendado burgués agrario. Busco plan de modernización. Compro planificación. Señor y señora, busco apoyo para el neodesarrollo. Estás escuchando Proyectos de Provincia, un podcast donde intentamos analizar los proyectos de desarrollo implementados en Santiago del Estero, Argentina, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Nos preguntamos, ¿cómo es que estos proyectos han incidido en la configuración de las desigualdades persistentes y cómo los grupos sociales participaron a través de prácticas discursivas, estatales y económicas? ¿Cuál es la configuración histórica en la provincia santiagueña? ¿Qué prácticas, normativas y decisiones se tomaron en nombre del Estado? Queremos aprender sobre las desigualdades con sus conflictos y tensiones. Acompáñanos. Bueno, el trabajo se pregunta por los usos y apropiaciones de los discursos sobre el desarrollo sustentable en la definición de lo que son las agendas de investigación de la Estación Experimental del INTA de Quimilí. Entonces, por ahí para entender la investigación es necesario tener en cuenta dos intereses que confluyen aquí. En primer lugar, la investigación se marca en un trabajo colectivo que estaba orientado a conocer las propuestas de desarrollo que se habían desplegado en la provincia durante el último siglo. En ese marco, a mí me interesaba una visión de desarrollo que circula mucho en el mundo público y también en el mundo privado, que es la idea de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Si uno analiza los proyectos de desarrollo contemporáneo, las políticas públicas, las propuestas de las empresas, todas se legitiman con este lema, con este eslogan, ¿no? con este discurso social del desarrollo sustentable y de la sustentabilidad. De hecho, actualmente hay una agenda internacional de desarrollo sustentable 2030 que se ha vuelto muy importante en lo que son los procesos de gobernanza a escala global. Entonces, yo propongo que podemos pensar esta idea de desarrollo sostenible teniendo en cuenta lo que Raymond Williams denomina palabras clave, ¿sí? Las palabras clave no tienen significados fijos o universales, tampoco remiten a sistemas de ideas claras y precisas, no remiten a teorías. Las características de estas palabras clave es que condensan valores y en sí mismas son campos de batalla semánticos, porque en ellas, en estas palabras, se expresan conflictos de interés, tensiones ideológicas, luchas sociales y luchas políticas también. En este caso, todos los actores del campo de la política pública y el rubro de las empresas agroindustriales, fíjense que legitiman sus propuestas con este halo simbólico de la sustentabilidad, en lo que se llama algunas veces un capitalismo verde, y viceversa también distintas organizaciones o movimientos deslegitiman lo que ellos hacen a través de este discurso de la falta de sustentabilidad de las propuestas, ¿no? Y el segundo interés que confluye en la investigación es el interés por el INTA. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y particularmente una de estación experimental que se ha creado recientemente, que es la Estación Experimental de Quimilí, como lo mencioné anteriormente. Bueno, el INTA es un organismo técnico-científico que depende del Estado Nacional, que es un organismo descentralizado, creado a fines de la década del 50, en el marco de políticas productivas gestadas dentro de lo que es el modelo desarrollista, que tenían básicamente el propósito, o a grandes rasgos el propósito de desarrollar la fuerza productiva de los sistemas agropecuarios del país en un contexto de creciente demanda de alimentos a nivel internacional y en una transformación de la tecnología productiva agraria que se da entre los 40 y los 60, que se conoce como la Revolución Verde, ¿no? En este caso, no tomamos todo el INTA nosotros, sino que nos centramos en el INTA Quimilí, la estación experimental de Quimilí, que forma parte del Centro Regional Tucumán-Santiago, que es un centro regional que agrupa las dos provincias y tiene 3 estaciones experimentales, una en Tucumán, una en Santiago Capital y otra, que es sobre la que trabajo yo, que es la de
Quimilí, que queda en el interior de Santiago. Quimilí es la cabecera departamental del departamento Moreno y territorialmente esta estación experimental abarca la mitad de la provincia, ¿no? Desde el río Salado a los límites con el Chaco y con Santa Fe. Es una estación experimental que originalmente se llamó Estación Experimental del Este de Santiago porque toma todos los departamentos que se encuentran desde el río Salado hacia el este. Y se la creó formalmente en el año 2011 y bueno, desde entonces se ha ido consolidando en ese territorio y es también la estación experimental más nueva que tiene el INTA a nivel país. Las razones para la creación de una experimental nueva en Santiago tienen que ver con muchas cuestiones, pero hay dos que son por ahí las más importantes. La primera es la dimensión espacial de la provincia, ¿no? La provincia es demasiado extensa para tener una sola experimental y eso ocasiona por ahí problemas de organización y de logística en las instituciones. Pero fundamentalmente lo más importante tiene que ver con el hecho de que el este de la provincia ha experimentado cambios muy profundos en lo que es la matriz productiva durante lo que son los últimos 30 años, ¿no? Estos cambios se deben a la expansión de la frontera agropecuaria principalmente, a la expansión de lo que es la agricultura sojera maicera y también de la expansión de lo que es la frontera ganadera y del desarrollo de la ganadería industrial, particularmente desde los años 90 en adelante. La cuestión agraria actual en Santiago del Estero está caracterizada por la expansión del capital en el campo y la consolidación de un modelo agroexportador. Esta expansión ha convertido a la provincia en una de las jurisdicciones que más ha deforestado en Argentina, con la pérdida de 4 millones de hectáreas de bosques nativos desde mediados de 1970. Esta deforestación masiva buscó convertir superficies boscosas en áreas de cultivos agrícolas y ganaderos orientados a la exportación, lo que provocó serios daños sociales y ambientales. Algunas de las características del impacto del agronegocio en los territorios provinciales son la tendencia al monocultivo en gran escala, la utilización de agrotóxicos y semillas transgénicas y una producción orientada a la exportación. Específicamente, la expansión de la agricultura empresarial cobró fuerte ímpetu en la zona rural de secano, avanzando sobre tierras habitadas por poblaciones rurales y generando múltiples conflictos territoriales. La contracara de este proceso es la expulsión de población campesina de sus tierras y el desplazamiento de la población rural a zonas periurbanas, generando procesos de desposesión y consecuentes resistencias organizativas de los agricultores familiares. El discurso del desarrollo sustentable y la creación de esta estación experimental en Quimilí están fuertemente entrecruzados, porque la legitimación, la justificación de la creación de la experimental tiene que ver con desarrollar justamente investigación situada, experimentalmente adaptada a la región, que pueda propiciar ciertos cambios técnicos con la finalidad de que la producción agropecuaria sea reconducida a formas que sean, como les decía recién, entre comillas, sustentables desde el punto de vista ambiental, económico y social. Institucionalmente, el INTA promueve que la sustentabilidad se desarrolle en estas tres dimensiones, ¿no? La económica, la ambiental y la social. Y así figura en las actas fundacionales de la Estación Experimental de Quimilí, que justamente justifican la creación de una estructura técnica, pero una estructura burocrática también totalmente nueva. Es, si se quiere, una reinterpretación de la idea de las tres dimensiones del desarrollo y del desarrollo sustentable particularmente, que se expresa por primera vez como marco institucional a partir del año 2005 y que fundamentalmente está incrustada, por un lado, en las actas fundacionales que justifican la creación de la Estación Experimental de Quimilí, pero también en la vida cotidiana de la Estación Experimental de Quimilí, en tanto que este discurso es usado o apropiado para definir cuáles son las agendas de investigación que se van a desarrollar y también deslegitimar ciertas prácticas de producción en base al hecho de que no son sustentables, ¿no? Entonces este discurso forma parte de la vida cotidiana y permite legitimar o deslegitimar las agendas de investigación de una institución creada para generar justamente investigación adaptada a las condiciones ecológicas, sociales y productivas de la región. Por eso, como decía al principio, la propuesta de trabajo es preguntarse por cuáles son los usos y apropiaciones de los discursos sobre el desarrollo sustentable en la definición de las agendas de investigación de la Estación Experimental del INTA Quimilí. El corrimiento de la frontera agropecuaria se ha hecho a costa de la producción de un conflicto social y ambiental muy severo. Por ejemplo, al este de la provincia se encuentran los departamentos Moreno, el departamento Alberdi y Belgrano, que por ahí son los epicentros de la transformación agrícola ganadera en la provincia, ¿no? Entonces, en estos años, desde los fines de los 80, comienzos de los 90 al presente, 30 y pico de años, ha crecido la zona
la demanda de asesoramiento técnico, de producción de investigación, de asesoramiento técnico y de producción de investigación situada, que esté adaptada a las condiciones climáticas, a las condiciones ambientales de la región. Y esta demanda de asesoramiento técnico viene por parte de muchos actores, ¿no? Productores, chicos, medianos, grandes, políticos locales, organizaciones sociales y también organizaciones de productores con mucho peso en la región, como son la sociedad rural, como son los grupos CREA y como es también APRESID. APRESID particularmente se ha vuelto muy relevante en los últimos años en la zona porque es por ahí, dentro de lo que es el desarrollo del agronegocio, desde un punto de vista técnico, es una organización de punta en lo que tiene que ver con la siembra directa, que es el sistema que se ha utilizado para la implantación de soja, ¿no? Es la asociación que se ha encargado de difundir este sistema y de difundir también los paquetes que proveen las empresas multinacionales. La demanda de asesoramiento técnico por parte de instituciones del Estado, como es el INTA, no era solo para aumentar la producción, la productividad, de hecho APRESID lo logra bastante bien a esto, sino fundamentalmente es un pedido que viene de estas instituciones en función de los efectos ambientales que ha producido el agronegocio en la región y sobre todo por los problemas de degradación de los suelos que se ha generado justamente por los cambios de uso de la tierra. Por ejemplo, a partir de que el INTA Quimilí se ha constituido en esta zona, ha habido investigadores que se han dedicado a, por ejemplo, la creación de la Carta del Suelo del Departamento Belgrano, que es un mapeo de los tipos de suelos que hay en el Departamento Belgrano, porque no hay un solo tipo de suelo en el Departamento Belgrano ni en todo el Chaco, sino que hay distintos tipos de suelos y que ese mapa le permite a los empresarios, ¿no? Es una política dirigida sobre todo a los empresarios, saber qué tipo de producción, por ejemplo soja o ganadería, pueden realizar de manera sustentable en las tierras que compran o que han adquirido. Entonces les permite, entre comillas, realizar producciones sustentables a lo largo del tiempo y que no pase como ha pasado en muchos casos, que han hecho soja en tierras que no eran aptas para la soja y a los 5 o 6 años esas tierras dejaron de ser productivas, se salinizaron y crearon y podrían llegar a crear un desastre ambiental. Hayer, que es un sociólogo holandés, ha señalado que este eslogan, este lema de desarrollo sustentable condensa en una frase lo que él llama el discurso ecomoderno. Es un discurso, una narrativa, un sistema simbólico que se ha instituido a escala global a partir de los años 90, imponiendo una serie de categorías de pensamiento y formas de valoración como la única alternativa posible para problematizar o para construir como problema público la crisis socioambiental. Es la única alternativa que tienen las instituciones públicas para comprender, para enunciar los efectos negativos, tanto ecológicos y sociales, generados por el modelo productivo vigente. Es una narrativa o un sistema simbólico que se ha impuesto a los estados nacionales a través de organismos internacionales a partir de fines de los 80, comienzos de los 90, a partir de un lineamiento de Naciones Unidas que quedó plasmado en un informe que se llama el informe Brundtland, que ha sido publicado en el año 87. Hayer y otros autores caracterizan a esta narrativa producida en el marco del informe Brundtland como un discurso verde de baja intensidad crítica, porque si bien entienden el problema ambiental como un elemento estructural del capitalismo, parte del supuesto de que los problemas ambientales pueden ser gestionados dentro del sistema, sin cuestionarse la necesidad de modelos productivos alternativos. En otras palabras, los mismos actores que producen la contaminación podrían ser convencidos por la gestión estatal, podrían ser concientizados e inducidos a través de políticas públicas, de políticas de gobierno, para evitar que contaminen y que generen malestar social. Y es una visión que trata de evadir el conflicto socioambiental inherente al sistema productivo capitalista y trata de ponderar el consenso entre los actores que producen y padecen la contaminación, que producen y padecen el despojo ambiental, ¿no? Y también es un discurso que tiene ciertos ribetes mitológicos, si se quiere, porque nos invita a imaginar un futuro en el cual el incremento de la productividad industrial o agropecuaria y la obtención de ganancias por parte de los empresarios y de ganancias cada vez mayores es compatible con el bienestar social y fundamentalmente con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Es una especie
este nuevo mito del progreso. Y este discurso además tiene otra beta que nos importa a nosotros mucho, que es la dimensión tecnocientífica, ¿no? Es parte de este ideal es que podemos lograr todo esto, podemos lograr el desarrollo sustentable desde el punto de vista ambiental y económico a través del desarrollo de tecnología que estén orientadas por estos valores, ¿no? Si bien hay muchas críticas a este discurso, hay otros autores que tratan de matizar estas críticas al discurso del desarrollo sustentable y particularmente David Harvey tiene un matiz que a mí me parece muy interesante, y Harvey señala que el discurso ecomoderno no es monolítico, ni es tampoco potestad exclusiva de las clases dominantes o de las empresas que producen la contaminación. Si bien muchas veces se plasma en este discurso del capitalismo verde, no es un discurso que simplemente pueda ser apropiado o monopolizado como una ideología al servicio de las empresas. Dice él que al contrario, en determinados contextos puede ser apropiado por ciertos grupos de intereses, con una visión crítica y actores sociales subalternos que lo utilizan a este discurso para disputar con las grandes empresas, ¿no? Con las que producen efectivamente la contaminación. En ese sentido puede operar como una arma que permite cuestionar y a veces incluso a través de políticas públicas cercenar o matizar las lógicas realmente destructivas que asumen muchas veces en la producción capitalista contemporánea. Entonces no es un discurso que simplemente tenemos que descartar, no en vano la ultraderecha bien asumió, por ejemplo en el INTA, quiso en un momento prohibir la palabra sustentabilidad en las instituciones públicas en general, ¿no? Entonces podemos decir que es un discurso que si bien es hegemónico, pero también es un discurso que es disputado y usado y apropiado para legitimar o deslegitimar acciones, prácticas, discursos en determinados procesos históricos. Y si bien se encuentra omnipresente a escala global, digo que una presencia global muy marcada a partir de los organismos internacionales, es necesario que en cada circunstancia histórica y en cada contexto particular asuma sus características específicas. Y siempre que analizamos este discurso del desarrollo sustentable desde las ciencias sociales, tenemos que tratar de reconstruir históricamente el campo de disputas en el cual se enuncia y cuáles son los actores que componen ese campo de disputas, que son específicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las intenciones que movilizan a estos actores, las consecuencias prácticas de su uso político? Eso nos va a mostrar, ¿no?, otra beta que no es simplemente la de una ideología monolítica cuando hablamos de este discurso del desarrollo sustentable. Y volviendo al contexto del INTA y del campo de la política pública, siempre que miramos en estas instituciones, tanto a nivel macro como a nivel micro, nos encontramos con que debajo de un discurso institucional que es aparentemente homogéneo, ¿no?, desde los técnicos extensionistas más ligados a los pequeños productores hasta los investigadores que por ahí se involucran con los grandes empresarios, siempre encontramos el discurso que es aparentemente homogéneo, pero que solo en apariencia es homogéneo porque se utilizan esta estructura discursiva para legitimar o deslegitimar distintos intereses. Incluso esto tiene que ver con que el INTA no es una institución homogénea, sino que es una institución que se encuentra atravesada por muchos antagonismos que por ahí no se ven de buena a primera por el hecho de estar muchas veces tapada por estos discursos más bien homogéneos y que son discusiones en torno a cuál debe ser el rol del Estado en referencia al ámbito de la producción agropecuaria. Investigando desarrollo de conocimiento en el INTA, me encontré con una presencia sumamente significativa de la narrativa ecomoderna en los discursos fundacionales de la Estación Experimental de Quimilí y también en la vida cotidiana de la institución. Era un valor con mucha fuerza performativa, muy potente. Hay una frase, un lema muy repetido que circula en el INTA, que es producir conservando y conservar produciendo, que da cuenta de cómo este discurso ecomoderno se encuentra hecho cuerpo en la experiencia de los actores que componen la institución y tiene la particularidad de hacer referencia a la dimensión ambiental y a la dimensión económica del discurso de la sustentabilidad, es decir, que no dañe el ambiente, no degrade el ambiente y que al mismo tiempo genere mayor riqueza o mayor renta económica. Pero deja de lado esta frase, la otra dimensión que supuestamente pondera el INTA, que es el lado de lo social, que tiene que ver con el bienestar social de las personas que viven en esos lugares. Ahora bien, la presencia del discurso ecomodernista era muy fuerte.
y particularmente tenía un peso muy fuerte en las discusiones respecto a cuáles deberían ser los temas a investigar, es decir, cuál iba a ser la agenda de investigación de la estación experimental, a qué se iban a dedicar, cómo y con quiénes debían desenvolverse las investigaciones en esta nueva experimental, a donde literalmente estaba todo por hacerse porque había sido creada recientemente en el 2011. Estas agendas siempre son disputadas al interior de los organismos de ciencia y técnica, más todavía en organismos en los que se dirime algo tan importante como es el rubro agropecuario, en un país en el que predomina la producción primaria como es el nuestro, y en una provincia donde la economía está primarizada como es Santiago del Estero. Entonces lo que me llama la atención aquí es que se usaba el mismo discurso para legitimar prácticas y posiciones que eran antagónicas en lo que respecta a la dirección que debía seguir las agendas de investigación. Digo, se utilizan las mismas consignas a veces y las mismas categorías de pensamiento, los mismos valores, los mismos emblemas, pero con intereses e intenciones muchas veces antagónicos. Y de alguna forma evidencia al interior de la institución luchas por imponer y conflictos primero, ¿no? Pero también las luchas por imponer y legitimar agendas de investigación que son movilizadas por determinados grupos de interés en contextos específicos. Les señalo un antagonismo muy marcado que lo trabajo en el texto, que tiene que ver con las investigaciones sobre agrotóxicos, ¿no? La estación experimental se crea en el 2011 formalmente, y en el periodo que va desde el 2011 al 2015, que es la etapa de organización institucional, que además coincide con el segundo periodo de gobierno de Cristina Kirchner, la política territorial de la dirección de la estación de Quimilí tuvo como eje construir la agenda de investigación en diálogo con todos los actores que componen el mundo social rural, ¿no? Desde pequeños apicultores a grandes ojeros. Además, se fijó como eje transversal del área de investigación la cuestión de la gestión ambiental. Lo ambiental era lo central. Las otras patas, digamos, las otras dimensiones de la sustentabilidad debían correr, digamos, en un segundo orden. Y en este marco, a partir de la demanda de sectores subalternos que estaban siendo fumigados, estaban siendo perjudicados por agricultores que fumigaban con glifosato, se desarrolla una línea de investigación que estaba orientada a relevar y a conocer cuál era la presencia del glifosato y de los agrotóxicos en el agua de consumo humano y de consumo animal, y también los mecanismos mediante los cuales se produce la contaminación. Esto también en el marco de una red nacional del INTA que investigaba los agrotóxicos a nivel nacional. Y acá se ve cómo la política territorial abierta a la integración con distintos sectores permite construir una agenda de investigación en la cual la consigna del desarrollo sustentable se traduce en un cuestionamiento abierto al modelo agropecuario vigente, cuestionando el uso de los químicos biocidas que son clasificados desde el INTA, desde técnicos del INTA explícitamente como agrotóxicos, ¿no? Una línea que cuestionaba lo que Svampa de alguna forma denomina el consenso de los commodities, ¿no? De un cuestionamiento desde una institución pública con muchos matices, pero sumamente importante porque se hace con evidencia científica, con el respaldo de una institución estatal como era el INTA. Y por contraste, a partir del año 2016 se da un cambio en la dirección de la estación experimental de Quimilí. Ingresa como directora una ingeniera que tenía su trayectoria previa no en el INTA, sino en empresas multinacionales del agro, como Dow AgroScience, y que posteriormente se reconvierte a Corteva. Y que consideraba que los socios territoriales del INTA debían ser los grandes productores agrícolas, principalmente los que forman parte de asociaciones como APRESID y empresas multinacionales, dejando explícitamente de lado a otros actores como los productores de la agricultura familiar, a los que incluso esta ingeniera consideraba que eran productores fantasmas porque no estaban inscriptos en la FIP, es decir, no tenían su producción registrada, algo que es muy común en el mundo campesino santiagueño y que además se dedicaban a la producción ganadera. Y el motivo principal para este giro es que a partir de esa fecha, más o menos en la misma fecha en la que entra esta nueva directora, también se da el cambio de gobierno a nivel presidencial y ingresa el PRO y la coalición Cambiemos y Mauricio Macri a la presidencia, y se da un recorte del presupuesto de ciencia y tecnología
que es un condicionante material muy importante. En ese marco y como estrategia de autofinanciamiento, la directora decide que el horizonte hacia donde iban a ir era que el experimental iba a avanzar en el financiamiento de la investigación con lo que se conoce como servicios a terceros. En este caso, el INTA brindaba servicios a empresarios agrícolas que pertenecían a asociaciones como APRESID y a multinacionales que necesitaban probar sus productos químicos, sus semillas, y a cambio recibían dinero que era de uso discrecional de la estación experimental. Estos servicios a terceros eran una fuente de ingreso que permitía continuar la investigación, pero al mismo tiempo marcaban la agenda de investigación, ¿sí? Entonces se investigaba con y para las empresas y para el sistema de producción de soja y maíz principalmente. Eso, si se quiere, se inscribe en una transformación en el modo de producción de estatalidad, que es mayor, digamos, ¿no? Que se consolida en el paso de la presidencia de Cristina Fernández a la presidencia de Mauricio Macri. Pero también se da por la contingencia de la asunción de esta nueva directora que había sido investigadora en una multinacional y que por ahí todo el trabajo de extensión y el trabajo con los pequeños productores y medianos productores no le interesaba mucho. Y conocía además a estos actores del mundo de las ligas mayores del agronegocio. Entonces esta conjunción de escalas impactan de una forma fuerte en la articulación territorial de la estación experimental, porque modelan una nueva forma de articulación que va a ponderar a los actores privados y a las multinacionales y a los grandes productores en la agenda del sector científico público. Y puede ser leído como una forma de construcción de estatalidad que avanza también en la medida que lo público se desfinancia, ¿no? Para subsistir, el sector público tiene que buscar financiamiento extraestatal, ¿no? Es algo que es una lógica bastante más común de lo que uno piensa. En este marco, las movilizaciones contra el uso del agrotóxico que habían sido por ahí escuchadas desde el INTA, y bueno, para producir conocimiento, para mesurar la presencia del glifosato en el agua de consumo humano, las escuelas, resultaba ya problemático, y era un contexto en el que los productores agropecuarios tenían también como mucho más poder social en el espacio social. Y en ese contexto se va a discontinuar esa investigación referida a los agrotóxicos, se va a dejar de llamar a los agrotóxicos, luego de que distintos empresarios de la región hicieran un reclamo al Centro Regional Tucumán-Santiago del INTA, que terminó generando que haya una bajada de línea para que dejen de llamar agrotóxicos a los biocidas y que se dejara de investigar esa línea. Y lo que prospera en la cuestión de los agroquímicos, investigaciones que son sobre el uso del agroquímico para combatir las malezas, pero no ya como agentes contaminantes, sino como a partir de su uso agronómico. Y por otro lado, las asociaciones como APRESID tienen una preocupación por la sustentabilidad que involucra su actividad, digamos, ¿no? Lo que ellos entienden, qué es lo que entienden cuando demandan sustentabilidad o que ponen la sustentabilidad como un valor importante al interior de la asociación. Tiene que ver con buscar formas para subsanar o para mitigar los efectos de la degradación del suelo. La degradación del suelo es el tema principal que les preocupa a estos productores, que es una consecuencia de los usos para el cultivo industrial como la soja que ellos mismos han provocado en muchos casos y que están buscando controlar, ¿sí? Entonces, APRESID tiene una línea de investigación muy importante en términos de suelo que está bajo el halo de la sustentabilidad, que es central en su propia agenda de investigación y que en este contexto de reconstrucción de los vínculos territoriales fortalecen al interior del INTA esta línea de investigación, ¿no? Como con mucha influencia de APRESID, una especie de colonización, podríamos decir, de los intereses de APRESID para redefinir las agendas del INTA. Por ejemplo, el caso más emblemático es por ahí el caso de la salinización de los suelos en Bandera, en el departamento Bandera, después de décadas de agricultura. En otros lugares la compactación del suelo, la erosión eólica, erosión hídrica de los suelos son los más importantes, ¿no? Y efectivamente es la preocupación de estos productores cuando ellos hablan de sustentabilidad, es la cuestión de la degradación de los suelos. Conocimiento sobre los suelos también para saber en qué tierra se puede hacer determinado tipo de producción y sobre todo conocimiento de la degradación y formas de recuperar la tierra para que la producción pueda seguir realizándose de acá a 50 años, pero sin tener en cuenta, sin que su visión de la sustentabilidad implique la problematización de la contaminación del agua o la extinción, no sé, de la biodiversidad local. Entre las direcciones que contempla esta investigación, durante una primera etapa, la gestión ambiental se estableció como una línea de acción clave. Se impulsaron investigaciones y prácticas de extensión que enfocaron la problemática de la degradación y los asuntos ambientales que afectaban a todos los actores territoriales.
Esto creó un margen para abordar temáticas no supeditadas al modelo extractivo dominante. En este contexto, el discurso ecomodernizador se utilizó para problematizar y organizar resistencias contra la contaminación generada por el uso de agrotóxicos. Esta tensión no fue exclusiva de la zona este de Santiago del Estero, sino que se integró en extensas redes de resistencia que incluían a personal de investigación y extensión del INTA a nivel nacional, quienes cuestionaban las perspectivas hegemónicas del modelo agroalimentario vigente. En una segunda gestión, la falta de financiamiento hizo que las instituciones estatales se volvieran más vulnerables, propiciando la influencia de organizaciones privadas. Mediante una articulación subordinada a fondos privados, se establecieron directrices que respondían a intereses específicos del sector empresarial y orientaban las prácticas de investigación. En este marco, el discurso ecomodernizador se alineó con una agenda de sustentabilidad que favorecía los intereses de instituciones con gran afinidad con el sector de la siembra directa, convirtiéndose en un socio territorial fundamental en la definición de la agenda. Esto se tradujo en presiones para descontinuar las investigaciones sobre agrotóxicos y en una mayor dedicación a técnicas para mitigar los efectos de la degradación del suelo que comprometen la sustentabilidad en los ecosistemas semiáridos sometidos a la lógica productiva contemporánea. Con todo esto, podemos decir que a escala institucional, el discurso ecomoderno al interior de la Estación Experimental Agropecuaria Quimilí fue apropiado de manera divergente e incluso utilizado para defender intereses contrapuestos en el marco de diferentes contextos de conflicto.